plástico. Hoy día les voy a hablar un poco sobre el tema de quemaduras. Creo que estamos dirigiéndonos a chicos de último años de medicina, ¿cierto? Sí, doctora. Hola, Sí, doctora. Doctora, ¿sí me escucha? hola. ¿Me escucha? Doctora Fiorella. Chicos, buenas tardes. La doctora está teniendo problemas, pero ahorita se está volviendo a conectar de otro día de este dispositivo para que pueda mejorar y dar una mejor ponencia.
Buenas tardes con todos los participantes de esta serie de ponencias de la tercera AGO SOCIMED. Agradecemos su participación en esta ponencia y agradecemos a la doctora Fiorella Cano por su disposición y apoyo para guiar el tema manejo de quemaduras, quien es cirujana plástica y reconstructiva, miembro adscrito de la Sociedad de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética Peruana, fundadora del programa de estrategias sanitarias de belleza saludable, directora de investigación científica en liposucción de alta definición, coautora del artículo científico Planteamiento de nuevas subunidades estéticas del abdomen en bases al análisis antropométrico del tejido celular subcutáneo, publicado por la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Doctora, ya puede comenzar y una vez más, gracias por su apoyo. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes un poco de este tema tan importante. Me dicen, porfi, si ven el tema de las imágenes, ¿sí? Gabriela, ¿me puedes ayudar con eso? Sí, doctora, puede compartir la pantalla porque todavía no se observa sus diapositivas. Ok, dame un segundo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se observa, doctora. Ok, genial chicos. Bueno, buenas tardes, soy la doctora Fiorella Cano, como bien ya me presentaron. Me parece que este tema es bastante importante para ustedes que ya están por culminar la carrera y es una de las patologías frecuentes que se presentan en las emergencias. Muchas veces la primera atención está dada por los internos, externos, ¿no? Quienes son los que están al pendiente de los pacientes que ingresan al área de emergencia, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes puedan diferenciar cuando una quemadura puede ser manejada en casa, cuando una quemadura requiere de un manejo especializado y cuándo pueden ustedes mismos darle los primeros auxilios e indicaciones generales tanto al paciente como a la familia, ¿no? Vamos a hablar un poquitín sobre la epidemiología de este tema para que tengan en cuenta el porqué de la importancia de su manejo, ¿sí? Bueno, para recapitular un poco, las quemaduras ocasionan aproximadamente 180.000 muertes al año, que en su gran mayoría tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos. Y esto es básicamente sencillo de entender. Ustedes sabrán que la realidad de nuestro país, la problemática a nivel de pobreza, genera que muchas de las viviendas sean precarias. ¿Ok? Entonces, al ser precarias, la distribución no es nada segura. Muchas mamás cocinan en lugares donde tienen cerca a los pequeños. Y les menciono directamente este ejemplo en vista del tiempo y ya que ustedes tienen que llevarse los principales conceptos en tanto la parte de epidemiología y también a la parte preventiva de los manejos de quemaduras. Los principales quemaduras que se presentan en las emergencias en nuestro país son por la causa de líquido caliente. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué se debe? Porque muchas veces las mamás que viven en lugares de pobreza, extrema pobreza, simplemente son madres jóvenes, que son en su mayoría la mayor estadística, cocinan o tienen las cosas de la cocina cerca de los niños, ¿no? Los niños están o en el andador o de repente en alguna zona cercana y luego se les cae el líquido encima o los niños caen, porque ustedes habrán visto algún lugar en la sierra también, pero aquí en nuestros lugares más pobres ponen las ollas en el piso. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño se cae, ¿no? Y luego llegan las quemaduras de seria gravedad a las emergencias. Entonces, ¿cómo diferenciar cuándo un niño tiene que estar en casa
y cuándo un niño tiene que hospitalizarse. Eso espero que de esta charla ustedes puedan quedarse con esos conceptos principales, ¿sí? Aquí, como bien dice en la diapositiva, las quemaduras son Doctora, lesiones, ¿sí? no está avanzando las diapositivas. Ok, dame un segundo. Listo. ¿Ahora sí? Sigue en la primera diapositiva. Es el internet, Gaby, ¿ya? Ujú. Sí, ese es el problema, porque para conectarme también ha estado un poco, o sea, ustedes no visualizaban que yo estaba enviando ¿cómo haríamos? Si gustan, ¿saben qué? Les voy compartiendo porque más que las diapositivas, voy a tratar de explicarles, ¿no? Las cosas, y luego te comparto y se las puedes hacer llegar para que lo puedan tener en texto, no hay ningún problema por ese lado, ¿ah? No sé Claro, qué, ¿sí? Ok, sí. porque básicamente lo que tienen que llevarse de esta charla es qué hacer frente a una quemadura y cómo diferenciarlas, ¿no? Espero que las imágenes sí se puedan ver, que eso sí es importante. Entonces, una quemadura no es una herida, ¿ok? Como comúnmente se piensa. Una quemadura es una lesión de la piel u otro tejido adyacente. Entonces, ustedes tienen que reconocer que una quemadura no es una heridita simple, que la tienen que lavar con agua y jabón y olvidarse del tema, ¿no? Como muchas veces nos han enseñado. En realidad las quemaduras son lesiones complejas, ¿ok? Porque producen lesión tanto en el momento que se produce como posterior a ello. Y va a estar en relación a las causas, lo que nos va a determinar hasta qué día o hasta qué momento una quemadura puede empeorar. Yéndonos a los casos críticos, las quemaduras eléctricas son las peores quemaduras que pueden generar lesiones en tejidos, no tanto piel, partes blandas, como a nivel óseo, ¿ok? Y estas quemaduras uno no las puede determinar en la gravedad en el momento que se generan. Muchas veces recién luego de una semana uno puede ver realmente qué tejido ha sido comprometido por esta quemadura, ¿sí? Porque tiene una puerta de ingreso y una puerta de salida. Y por lo general la zona de salida de la quemadura es la zona que mayormente se compromete. Entonces, es bien importante esto. Si alguien tiene algún paciente que les llega a la emergencia porque tuvo no sé, cogió un cable pelado o como vieron hace poco tiempo en las noticias, un señor que estaba, no sé si se acuerdan de las noticias que salió, que estaba arreglando su jardín y de pronto metió un pico y debajo de la tierra de ese jardín habían cables de alta tensión. El señor tuvo una descarga eléctrica totalmente potente, entonces tuvo que estar hospitalizado. ¿Por qué? Porque si bien todos los veían ahí normal, sin ninguna lesión, las lesiones por lo general no vienen de afuera hacia adentro, vienen de adentro hacia afuera, ¿ok? Cuando son por descargas así de ese tipo. Entonces, esas cosas yo quiero que de aquí ustedes tengan como que los conceptos más claros. ¿Cuáles son las quemaduras más frecuentes? A la cabeza las quemaduras por líquido caliente, ¿sí? Que nos van a generar escaldaduras, pues, ¿no? Que pueden producir quemaduras de primer y segundo grado hasta tercer grado. ¿Cuáles son los tipos de quemaduras? Los tipos de quemaduras van a estar clasificadas por las causas, ¿sí? Las quemaduras térmicas, aquí las vamos a agrupar todas las que hayan sido generadas por una emisión de calor. Una de las más frecuentes son cuando todos nos vamos en verano a la playa y nos da insolación, ¿cierto? Entonces, esas quemaduras cuando uno está rojo, las personas que son de tez clara, son más blancos, se ponen rojos, ¿cierto? Esa es una quemadura de primer grado. Tal vez por ahí han visto alguna vez que a alguien le ha salido unas ampollas. Ese tipo de quemaduras ya son de segundo grado. Sucede que son superficiales, por eso usualmente nadie que va a la playa luego se va al hospital, ¿verdad? Entonces son quemaduras de fácil manejo, o sea, uno con medios compresivos de temperatura ambiente o fría va a ir desinflamando la zona y va a ir mejorando esta piel. Pero una vez que ya se ve alterada la dermis profunda, ahí ya vamos a tener otro tipo de lesiones que sí requieren un manejo de especialidad. Entonces, quemaduras térmicas las agrupamos por líquidos calientes, objetos sólidos calientes,
cuando uno toca un metal que ha estado caliente, esa es una quemadura por contacto, ¿sí? Y las quemaduras que son muy severas en lesiones son las que se generan por las llamas, quemaduras por llamas, que son las que se producen en las casas o en los hogares por incendios. Entonces, ¿qué pueden darnos consecuencias terribles? Pues no, uno puede ver a una persona que se quemó la piel como simplemente no ver nada, ¿cierto? Porque la persona simplemente se carbonizó y luego simplemente quedaron cenizas. Entonces, ese tipo de quemaduras son las más severas, ¿sí? ¿Qué es importante que tengan en cuenta para poder entender el manejo de las quemaduras? Es la zona o la principal zona que se ve afectada por la quemadura, la cual es la piel, ¿cierto? Que es el órgano más grande que tenemos. ¿Cuál es la función de la piel? Básicamente, rápido para recordar, las principales funciones de la piel: barrera contra las infecciones, nos protege de los agentes dañinos, aislante de las estructuras adyacentes, ¿cierto? Nos va a proteger a todas las estructuras o tejidos internos de poder rozar, tener contacto o contaminación con cualquier otra estructura. Va a regular la temperatura del cuerpo, va a transmitir las sensaciones, exacto, y también elimina los desechos mediante la sudoración. Entonces, si uno altera esta barrera tan importante que cumple estas diversas funciones, ¿qué vamos a tener en consecuencia? Si se altera la piel que nos protege contra las infecciones, vamos a tener mayor predisposición a padecer de infecciones. Por eso, parte importante del manejo de quemaduras no es indicar antibióticos. Ojo que esto es un error muy frecuente que se comete en las emergencias. Llega un paciente con una quemadura, no sé, en la mano, en el brazo y de frente, ¡pum!, antibiótico fuerte. Y no es así, ¿ok? O sea, depende del grado, depende del porcentaje de superficie corporal que se haya quemado el paciente, uno va a meritar indicar un antibiótico, de lo contrario no. Y sí puede usar antibióticos tópicos, que eso siempre va a ir de la mano en el tratamiento de una quemadura, ¿ok? Entonces, otra cosa, como va a transmitir sensaciones, si está parcialmente alterada la piel, vamos a tener dolor, pero si está totalmente comprometida, por ejemplo, en una quemadura de tercer grado, una de las características es que tú ves la zona lesionada, ¿no? Está blanca, se ve blanco, medio amarillo, la zona de la dermis, pero el paciente no refiere dolor. Y ahí es un criterio para que uno sospeche que esa quemadura es profunda, ¿ok? El paciente con una quemadura superficial o intermedia va a referir un dolor intenso, muy exquisito. Por eso parte del manejo importante es la indicación de analgésicos. A la cabeza metamizol, ¿sí? Es usualmente con lo que se maneja porque da muy buena cobertura analgésica y los pacientes pueden estar tranquilos. Entonces, parte del manejo de las quemaduras es, primero, diagnóstico, ¿cierto? Ver qué tipo, determinar el agente para yo ver si tengo que hospitalizar a este paciente, así yo no vea ninguna lesión o no. Lo segundo, determinar el porcentaje que se ha realizado de quemadura en el cuerpo. Esto es bien importante y ahora les voy a mencionar las reglas fundamentales con las que trabajamos. Las reglas que deben de ustedes manejar como médicos generales y las reglas que ya uno en un área de especialización manejamos. Entonces aquí está una imagen, bueno, qué pena que no puedan verlas. Esto básicamente les estaba compartiendo la anatomía de la piel, pero esto es bien sencillo. Ustedes pueden buscar en el Google para repasar un poco y determinar un poquito más y van a entender más por qué se presentan ciertos síntomas o alteraciones cuando se presenta una quemadura. Parte del diagnóstico de las quemaduras es determinar la extensión. Para esto existen reglas diversas que nos dan practicidad a la hora del manejo, ¿sí? La regla de los 9 o de Wallace es muy famosa en todo estudiante de medicina y es práctica de realizar, ¿cierto? Práctica de efectuar. Por eso es importante que ustedes la conozcan, ¿ok? No es la regla de manejo en un área de quemaduras. En realidad en los servicios de quemados manejamos con una tabla mucho más compleja que también se las voy a presentar y nos permite dar
o cuantificar la extensión si el paciente es pediátrico o si el paciente ya es adulto. Cada zona del cuerpo va a representar un porcentaje, pero la expresamos en fracciones. Entonces, de esta manera nosotros tratamos de tener una medida más exacta y precisa del diagnóstico del paciente en quemados. ¿Por qué es importante? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el porcentaje de quemadura con la causa, con la profundidad? Porque es más o menos así como hacemos el manejo. Vamos relacionando cuál fue la causa, cuál es la extensión y cuál es la profundidad. Todo esto nos va a permitir dar un diagnóstico de gravedad e inclusive poder dar un pronóstico de recuperación o de qué tipo de manejo debe llevar el paciente. Por la extensión, como les comentaba, en los servicios especializados manejamos unas cartillas de Land and Broader. Estas cartillas son mucho más específicas y nos hablan en porcentajes más precisos para que así la hidratación, que es tan vital en estos pacientes, se dé adecuadamente. Uno no puede minimizar un 0.5 o un 0.6 porque en suma hace bastante en cuanto al déficit de pérdida de líquidos de los pacientes. Cuando una quemadura ya es de moderada a severa, uno tiene que ser muy cuidadoso con el manejo de líquidos, ¿sí? Esto básicamente ya va a estar a cargo de la especialidad. Ustedes como médicos egresados tienen que saber diferenciar una quemadura de primer grado, una quemadura de segundo grado y una quemadura de tercer grado, para saber hasta qué punto ustedes pueden manejar y ayudar a su paciente o ya tienen que derivarlo a un centro de especialización. Las quemaduras de primer y segundo grado, por lo general, nunca llegan al hospital, nunca llegan al servicio de cirugía plástica y quemados. Siempre llegan las quemaduras de tercer grado o quemaduras de segundo grado profundas, que son en un porcentaje mayor del 30%, ¿no? Cuando ya generan lesiones un poco más fuertes que los familiares sienten que no deben manejar, o cuando han llegado a un centro de salud y el médico ha referido porque ya nota que hay otro tipo de tejido comprometido, ¿ok? Entonces, aquí viene la otra parte importante. ¿Cómo diferenciar si una quemadura es de primer grado, segundo grado y tercer grado? Las quemaduras de primer grado, para que lo tengan súper claro, la característica es el eritema, enrojecimiento de la zona comprometida, ¿ok? Las quemaduras de primer grado, ¿ustedes creen que se van a hospitalizar? Pues no, ¿cierto? Las quemaduras de primer grado en realidad no se hospitalizan, no ameritan hospitalización. Nadie por insolación se va a ir a hospitalizar, ¿cierto? A no ser que tenga un dolor intenso, o sea, es una persona muy sensible. Pero no tienen indicación de hospitalización. Quemaduras de segundo grado, por supuesto que se tiene que evaluar de una manera más acuciosa. Tenemos que diferenciar cuál es la profundidad de la quemadura. Existen quemaduras de segundo grado superficial, que son las zonas expuestas o las presencias de flictenas y edema, y puede ser muy doloroso. Estas son las quemaduras que son altamente dolorosas. Se dividen por lo general en superficial y profunda, pero en algunos hospitales, por ejemplo, como el Hospital Almenara, en su servicio de quemados, las diferencian también en intermedias. ¿Y qué les permite? ¿Por qué sirve esta diferenciación entre superficial, intermedio y profunda? Porque cuando notan algunos botones dérmicos que aparecen en una zona un poco más blanquecina de la dermis, para ellos ya es una zona que puede tener una recuperación buena. Entonces le dan chance a no injertar este paciente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque según el tipo de profundidad uno va a tener un manejo netamente médico y de curaciones usando apósitos, ya sean biológicos o no biológicos, o vas a determinar el tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Por eso es importante la profundidad de la quemadura. ¿Qué pasa a su diferencia en las quemaduras de tercer grado? Las quemaduras de tercer grado ya hay una mayor destrucción de las capas de la piel. La lesión tiene un aspecto blanco, como les comenté, inclusive con una coloración medio marrón. Es un tejido duro, ¿ok? Y no presenta dolor. Entonces, fácil de diferenciar una quemadura de primer y segundo grado de una de tercer grado, sí.
Es muy fácil de diferenciar, solo uno tiene que tomar atención al paciente, hacer una adecuada evaluación. Algo característico en los pacientes de quemados es que pueden presentar múltiples quemaduras. Pueden quemarse con agua y presentar un pequeño porcentaje de quemadura de primer grado, otro pequeño de segundo grado superficial y otras zonas que ya estén presentando un mayor compromiso en cuanto a la profundidad. ¿Ok? Bueno, aquí les estaba compartiendo, creo que no se puede ver la imagen, ¿cierto? No, doctora. Ok, bueno, aquí les estaba compartiendo la imagen de una quemadura de primer grado, que imagínense un poquito en la playa, con un poco de insolación en el cuerpo, ese color rojo, vivo, eritema que les marca el bikini a las chicas y están súper a la moda en el verano, ya, esa es una clásica quemadura de primer grado, ¿ok? ¿Qué se recomienda cuando alguien tiene básicamente descongestionantes, ¿cierto? O antiinflamatorios tópicos. Hay una crema muy usada por nosotros los cirujanos plásticos para el manejo de quemaduras de primer grado y de segundo grado superficial, que es el Biafine. Ustedes se preguntarán, ¿y qué contiene? Contiene trolamina. Científicamente no está comprobado cuál es el efecto en sí por el cual el tejido de la piel se recupera con este producto. ¿Sí? No hay un mecanismo de acción descrito como tal, pero lo que sí se ha podido ver a nivel histología es que hay una mejora a nivel de la irrigación. O sea, aparentemente favorece el tema del endotelio. Entonces eso permite que la piel, la irrigación de la dermis tan importante para nuestra piel, se recupere con prontitud y hay muy buena evolución de los cuadros de quemaduras de segundo grado intermedio, inclusive esto de intermedio a superficial, ¿no? Cuando ya las quemaduras son profundas, uno tiene que tener otro tipo de manejo, ¿sí? Con cremas nada más, no. Ya uno tiene que de repente por ahí hacer limpiezas quirúrgicas, ¿no? Hacer debridaciones para retirar todo el tejido que esté desvitalizado. Algo importante tener en cuenta en las quemaduras es no solo la lesión que se produce, sino que el tejido muerto, porque es un tejido muerto que permanece en nuestro cuerpo, consume mucho glucógeno, ¿ok? Consume demasiada fuente energética de nosotros. Por eso los pacientes con quemaduras grandes tienen que tener a la cabecera el manejo nutricional. Es un manejo multidisciplinario de estos pacientes. No son casos que uno simplemente pueda ir de vez en cuando a verlos, no. Cuando los pacientes tienen quemaduras grandes, de una extensión considerable, uno hace el manejo multidisciplinario. Tanto cirujano plástico como nutricionista tiene que estar pasándole visita, ¿no? Esto ya en un área de un servicio de especialidad. ¿Qué otra cosa puede pasar? Cuando las quemaduras ya son de mayor grado, los pacientes terminan pasando a UCI. ¿Por qué? Porque la principal, por decir, lo que primero debe estar en el manejo, encabezando, es el adecuado manejo de medio interno, ¿sí? Si bien los cirujanos plásticos lo hacemos porque dentro de nuestra formación manejamos quemaduras, tiene que estar en un servicio que sea ideal para eso. Idealmente debe ser en una unidad de cuidados intermedios a una unidad de cuidados intensivos cuando son grandes quemados. No todos los quemados, ¿ok? Solo los grandes quemados. O si para nosotros amerita que pase un paciente a este servicio. Por lo general sucede que en nuestro país todos los pacientes de quemados, más bien es muy complicado que nos den pase para UCI. Bueno, ustedes conocen nuestra realidad, han rotado por los diversos hospitales de nuestro país. Lamentablemente tenemos que hacer de todo para que puedan ser atendidos nuestros pacientes. Entonces, los pacientes quemados por lo general no son la prioridad de los médicos intensivistas, ¿no? Siempre hay tanto paciente que requiere el manejo de UCI que definitivamente nuestros pacientes para ellos no suelen ser prioridad, pero ahí ya viene el tema del manejo permanente. Si bien no pueden pasar el servicio, pues sí tienen que al menos pasarle visita, ¿no? Hacerles las interconsultas permanentes para que cada cierto tiempo este paciente esté con un adecuado manejo de medio interno, ¿sí? Entonces,
Otra cosa importante, ¿cómo diferenciar una quemadura de segundo grado superficial de una de tercer grado? A la cabeza el dolor. El dolor es exquisito en la de segundo grado superficial. En la de segundo grado profunda ya uno va a ver unas zonas moteadas, una mezcla de rojo con blanco. Sobre todo a nivel central, por lo general es donde se suele presentar la zona de la lesión más profunda. ¿Qué significa esto? Que hay mayor coagulación de proteínas y por lo tanto la circulación vascular se ve mucho más alterada. Entonces son pacientes que tienen una zona comprometida de la quemadura y en el centro, por lo general, está la zona de mayor profundidad, ¿ok? Entonces cuando uno ya ve una zona que tiene que, un paciente llegó quemado y llega y vemos que la zona no está de un solo color, ya tenemos que sospechar que ese paciente definitivamente se tiene que quedar hospitalizado porque ya no me habla solo de una quemadura superficial, ¿ok? Las quemaduras de tercer grado, bueno, aquí ya les estaba presentando las imágenes para que ustedes eh, las puedan ver. Creo que la mejor educación y el mejor aprendizaje es a nivel de imágenes, porque uno graba mucho más los casos. Ustedes van a poder ver, yo les voy a mandar la presentación con Gabriela para que se las comparta. Entonces, otra cosa que tienen que tener importante es cuándo un paciente se tiene que hospitalizar o qué zonas del cuerpo tienen, si alguna zona del cuerpo tiene mayor importancia. ¿Será igual un paciente que se quemó la mano, de uno que se quemó la cara o de uno que se quemó la pierna, por ejemplo? O tal vez con uno que se quemó el abdomen y la zona perineal. No, cada zona de nuestro cuerpo tiene una importancia. ¿Por qué? Porque nos puede generar limitación y postración. O sea, mientras mayor limitación para la deambulación nos dé, ese paciente tiene que estar hospitalizado. Zonas críticas que puedan comprometer la vía aérea, como la cara, ¿cierto? Hay unas lesiones que se producen a nivel nasal cuando uno sufre de quemaduras, que uno puede ver el hollín o la quemadura de las, de las vellosidades nasales, ¿ok? Y es muy característico por eso, cuando un paciente ha estado en presencia de un incendio o de alguna zona con quemadura por fuego, ustedes rápidamente tienen que reaccionar. ¿Qué es lo que más me puede...? Y en todo paciente que llegue a la emergencia, al menos en un quemado, uno tiene que hacer sus parámetros de evaluación de emergencia, ¿ok? Entonces tenemos que revisar vía aérea, circulación, ver que todo esté correctamente bien para que uno pueda determinar si este paciente requiere un manejo más complejo o no. Si vemos o sospechamos que hay compromiso de quemaduras a nivel de las vías nasales, pues ese paciente, por sospecha clínica nada más de que pudo haber tenido una inhalación, se tiene que quedar hospitalizado para evaluación por neumología. Y hay unos estudios especiales que se les realiza para determinar si hay algún compromiso de quemadura de la vía aérea, ¿ok? Otro punto importante es las quemaduras de las manos, pies y periné. Esos pacientes, ¿por qué manos y pies? Porque son zonas vitales para nosotros a nivel de lo que significa el sistema locomotor. Quemaduras en manos por la importancia de esta zona, de la estructura a nivel funcional, se tiene que quedar hospitalizado. ¿Para qué? Para evitar que estos pacientes presenten a nivel de las zonas interdigitales retracciones que termine haciendo que el paciente pierda la funcionalidad de la mano. De la misma manera de la zona del pie y por obvias razones la zona del perineo, ¿no? Si un paciente se quema los genitales es totalmente grave, se tiene que hospitalizar. No piensen ahí en los porcentajes, porque si bien es menos del 30%, ¿ok? Esto es igual considerado como un área crítica y por eso requiere de manejo hospitalizado. ¿Cuándo son pacientes que se tienen que quedar por quemaduras críticas? Pacientes de tercer grado que tengan un compromiso mayor del 10%. ¿Cómo van a sacar el 10%? Ustedes bien por la regla de Wallace o si tal vez en su servicio de emergencia tienen la tabla de Lang-Barder, la hacen según esa tabla. ¿Sí? Mayor del 10% con tercer grado se queda hospitalizado. Si hay un paciente con quemaduras de segundo grado mayor del 30% de la superficie corporal, se tiene que quedar hospitalizado.
si llega un paciente a la emergencia con compromiso respiratorio, como les expliqué, y hay una sospecha de inhalación, se tiene que quedar hospitalizado. Si presenta quemaduras en áreas críticas, como son cara, cuello, manos, pies y periné, debemos hospitalizarlos. Si el paciente, además de las quemaduras, presenta algún trauma asociado, con mayor razón, este paciente tiene que quedarse hospitalizado. Recuérdense de la noticia, quemaduras eléctricas de alto voltaje. No nos dan lesiones físicas visibles, pero sí ya debemos recordar que este tipo de quemaduras eléctricas nos presentan las lesiones físicas posterior al evento, ¿ok? Días, inclusive semanas después. Este paciente puede sufrir de problemas cardíacos debido a esta quemadura y debe de pasar a hospitalización, debe pasar a emergencia. Quemaduras menores en pacientes que tengan enfermedades preexistentes, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes que sufran de problemas renales, pacientes con insuficiencia respiratorias, etc. Anticoagulados deben de hospitalizarse. ¿Cuáles van a ser consideradas las quemaduras moderadas? Esto estamos hablando según la severidad, ¿ok? Estas son las reglas según los criterios de la Sociedad Americana de Quemaduras. Son estas categorías como las divide, ¿no? Quemaduras críticas, moderadas y menores. He empezado por las críticas porque en esto voy a repetir. De esta charla tienen que manejar esto, principalmente. Cuándo un paciente se tiene que hospitalizar y cuándo un paciente puede ir a manejo ambulatorio y cuándo uno no necesita manejo, ni siquiera estar viniendo a consultas, simplemente indicaciones y cuidados en casa. ¿Ok? Las quemaduras moderadas. Pacientes que presenten quemaduras de segundo grado, del 15 al 20% de la superficie corporal total, pero que no tengan compromiso de las zonas críticas. Ya ahí tenemos que recordar nuevamente. ¿Cuáles son las zonas críticas? Cara, cuello, pies, mano y periné. ¿Ok? Si un paciente tiene una quemadura de segundo grado, ¿cuáles serán las quemaduras de segundo grado? Quemaduras que presentan compromiso de la piel, quemaduras que son muy dolorosas, quemaduras que puedo ver o es una ampolla muy grande o, perdón, un fictena muy grande o puedo ver una zona que ha roto el tejido, ¿verdad?, de la piel y vamos a ver expuesta la dermis. Vamos a ver una dermis rosada o rojiza o podemos observar una dermis moteada, tanto por zonas rojizas como por zonas blancas. Esto ya es una quemadura de segundo grado. Tienen que nada más tener claro que la única quemadura de primer grado es eritema. Insolación, insolación, insolación. Así van a poder determinar cuál es la de segundo grado súper rápido. Y la de tercer grado, pues ya se los había comentado. Son lesiones blanquecinas con zonas marrones acartonadas y el paciente no va a referir ningún tipo de dolor. Si tienen un paciente con quemaduras de tercer grado, con el 2 al 10% del compromiso corporal, es considerada una quemadura moderada. ¿Que requiere manejo? Claro que sí, requiere manejo y puede necesitar injerto, ¿sí? ¿Qué son los injertos? Me va a decir usted, doctora. Ok, al final de la exposición les voy a hablar un poco de los injertos, pero rápidamente porque sí es un capítulo totalmente extenso en cirugía plástica. Y bien, las quemaduras menores van a ser las consideradas de segundo grado, menor al 15%, y de tercer grado con menos del 2%. ¿No les parece raro que una quemadura de tercer grado sea considerada menor? Esto se debe a porque si hay una zona del menos del 2%, esta lesión de la piel va a regenerar o va a terminar siendo una cicatriz. Porque si ya es de tercer grado ya no hay dermis, ¿cierto? Entonces ese tejido ya no va a tener una piel, no va a haber una regeneración de la dermis. Lo que se va a formar es una cicatriz, pero son zonas que pueden cerrar, o sea, son úlceras, porque se generan unas úlceras, son unas úlceras que con curaciones van a poder terminar cicatrizando, ¿ok? Y no amerita que uno realice un injerto. No tiene sentido que le lesionemos otra zona del cuerpo en la piel para terminar cerrando una superficie que tan solo con curaciones podría cerrar.
Finalmente, un injerto puede terminarse convirtiendo en una cicatriz. Ustedes habrán visto pacientes quemados en sus rotaciones que realmente tienen quemaduras. Las cicatrices son característicamente, se tornan cicatrices hipertróficas, ¿ok? Muchos creen que son queloides. Esas no son queloides, son cicatrices hipertróficas. Por eso parte del manejo de los pacientes quemados es indicarles sus vendajes de compresión elástica. Eso tiene que ir de la mano. Uno no solo puede pensar que el paciente se acabó su tratamiento cuando uno le enseñó cómo curarse o cuando ya vio que la zona del compromiso de la piel ya se trató, ya se curó, entre comillas, ya ese paciente está de último olvido de él. No, hay que tener en cuenta que el estigma a nivel social de los pacientes quemados, sobre todo con superficies corporales importantes, van a ser muy difíciles de manejar y difíciles de asimilar por el paciente y más por la familia, sobre todo cuando los pacientes son menores de edad, ¿ok? Entonces no se pueden descuidar de eso. La evaluación y el manejo. ¿Cómo enfocar inicialmente el tratamiento de un paciente quemado? El paciente quemado, de la misma manera que cualquier otro paciente politraumatizado, uno no puede dejar de lado el manejo de estabilizar, ¿ok? Es bien importante. Entonces, primero que tenemos que hacer, extinguir las fuertes de la quemadura. Enfriar el área lesionada con agua, más que fría, a esa temperatura ambiente, ¿sí? De 10 a 15 minutos en los primeros 30 minutos después del accidente. Si pasó más de 30 minutos, colocarle líquidos a temperatura ambiente ya no va a ayudar mucho. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si el paciente estuvo con ropa y se quemó sobre esta superficie, uno tiene que remover la ropa o cualquier tipo de agente que esté continuando agrediendo la piel, ¿sí? Es bien importante esto. Una vez que se ha evaluado de manera inicial, debemos establecer un plan de estrategia del manejo y determinar los cambios fisiopatológicos. En cuanto a la fase hospitalaria, tenemos que tener en cuenta el manejo de la vía aérea, manejo del dolor, el tema de la circulación, asegurarnos una buena vía y un adecuado transporte del paciente. ¿Cuáles van a ser criterios de intubación en un paciente quemado? Que presente estridor, retracciones y distrés respiratorio. ¿Ok? Alteraciones en cuanto a la presión arterial de oxígeno. Y que sea menor de 60 o que la presión arterial de CO2 sea mayor a 55 milímetros de mercurio. Quemaduras profundas en cara y cuello requieren inmediatamente evaluación para posible intubación por el alto riesgo de que se haya producido una quemadura en las vías aéreas. Y bien, bueno, aquí les estaba presentando un poco algunos casos clínicos para que ustedes me puedan dar los diagnósticos y cuáles serían sus manejos, ¿no? Inicialmente. Bien, esta parte no las vamos a poder realizar porque no van a poder ustedes visualizar las fotos. Voy a leer sus preguntas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muchas gracias, chicos. Han estado bastante atentos. Estoy viendo sus preguntas del chat. Doctora, sí se puede ver la foto del caso clínico. ¡Ay, qué bueno! Ya pueden ver esto, entonces les voy a retroceder, ¿sí? Sí, doctora. A ver, no sé qué hice que ya los pudieron. Vamos a ponerles lo principal, ¿ya? Ok. ¿Pueden verlo así? ¿Ahí lo ven? Sí, de manera breve lo podría decir. Ok, sí, claro. Entonces, esta es la tabla de la regla de los 9 o de Wallace que les había comentado que es importante que ustedes la manejen, ¿sí? Para que sea de rápida, para que ustedes rápidamente lo puedan hacer cuando estén rotando en alguna emergencia y les llega un paciente quemado.
Esta tabla ya es más compleja, que es para un área de especialidad. Bueno, aquí les mostraba la foto de un eritema producto de una insolación, que es el clásico quemadura de primer grado. Esta es una quemadura de segundo grado clásica. Si está en esta zona de la muñeca, ustedes dirán, no está en la mano, cierto, pero es cercana. Y por la lesión nos puede generar una gran cicatriz que nos genere una retracción y limite la funcionalidad de esta zona. Entonces esto amerita un manejo hospitalizado, ¿ok? Esta es la otra imagen que quería compartirles para que ustedes puedan diferenciar. Quemadura de segundo grado superficial, todo eritematoso, pero se nota que ha habido una alteración de la piel, ¿cierto? Diferente a la insolación que les mostré. Y doctora, si usted está ¿sí? con las diapositivas con máximo, no se puede ver, tendría que dejarlas normales, como usted le estaba dejando al inicio. ¿Acá ya no las pueden ver? ¿Gabriela? No. Ok. ¿Ahí sí? Sí, ¿Ahora ahí sí? sí. Mejor Ok. así. Así Ay, déjela. ay, Dios mío, ya, ok. Entonces, este es el eritema que les comentaba, clásico de una insolación. Esta de aquí, la anterior, es la lesión clásica de una quemadura de segundo grado, ¿ok? Es una zona muy, muy dolorosa. Muchos dicen, doctor, y se tiene que romper la ampolla porque así llegan los pacientes, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? El líquido interno en realidad es un líquido estéril, ¿ok? Es un suero estéril. Si uno lo rompe, ya está contaminado y tienes que liberar. Hay dos maneras. Si yo rápidamente libero este tejido, ¿va a cicatrizar más rápido? Sí, va a regenerar más rápido la piel. Pero el riesgo y el malestar es que esto muchas veces lo utilizan como un apósito biológico, porque va a evitar que la zona de la quemadura se exponga y se contamine y pueda producirse una infección. Pero ya cuando son así, va a ser una adecuada curación para una rápida evolución, ¿sí? Esta otra zona, aquí como les mostré, si bien es una quemadura que muestra una zona en la piel eritematosa, los bordes de la quemadura nos indican que hay una alteración de la piel, ¿cierto? Ya no solamente es un eritema. Esta es una clásica quemadura de segundo grado superficial. Aquí va perfecto el Biafine, va perfecto el Aquagel, va perfecto cualquier otro tipo de apósito, el Duoderm, va perfecto cualquier otro tipo de apósito que aísle esta zona y que permita que por sí solo vaya regenerando la piel. En esta zona de la derecha podemos ver una zona central de mayor compromiso y una zona lateral que ya está regenerando, es una zona mixta. Esto ya no es una quemadura de primer grado ni de segundo grado, es una quemadura superficial e intermedia y por algunas zonas profundas, como son las centrales, que ya es lo que estaba comentando. Y les he puesto las imágenes más como que ejemplificadoras para que ustedes las puedan grabar, ¿sí? Esta es una quemadura de tercer grado, una zona blanca, como pueden ver ahí, ¿no? Con zonas marrones. Esta zona al paciente no le duele. Si uno lo cura aquí, él no siente absolutamente nada. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que nosotros usamos mucho sulfadiazina de plata. Este producto, cuando uno lo utiliza en las quemaduras, si tú dejas en una zona de quemadura la crema, al día siguiente al curarlo, lo vas a ver con una capa similar a esta imagen. Pero tienes que tener en cuenta que le has aplicado la sulfadiazina. Entonces tienes que realizar una adecuada curación para retirar toda la capa del producto y poder recién hacer un diagnóstico. ¿Ok? Uno en cirugía plástica, ¿cómo evalúa a los pacientes quemados? Todos los días, a la hora de hacer la curación, los diagnósticos cambian. Si un paciente llegó con una quemadura de segundo grado superficial y va bien, va a ir mejorando y el porcentaje de quemadura baja. Pero si un paciente llega con una quemadura de segundo grado y su tejido no está respondiendo, puede terminar a los días o a la semana terminando en una quemadura
en esa zona ser una quemadura de segundo grado profundo que ya amerite una limpieza quirúrgica con posible injerto, ¿ok? En estos pacientes definitivamente son necesarios injertarlos, no son una quemadura de tercer grado. Aquí la limpieza quirúrgica es vital, ¿ok? Ya de limpiezas quirúrgicas en temas de quemados es bastante amplio, ya que es el pan de cada día el tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí les comentaba un poco sobre cuáles son los criterios de severidad o para considerar una quemadura crítica, y básicamente eso, ¿no? Y aquí les estaba mostrando una imagen, cómo una misma quemadura se puede ver visualizar de diferente forma y confundir, ¿no? La primera imagen es un paciente que ha tenido una quemadura en la planta del pie, obviamente es un paciente pequeño, y en la segunda imagen ya estamos notando que este tejido ha sido retirado y uno lo ve eritematoso, ¿cierto? En la tercera imagen es una zona parcialmente liberada. Posiblemente aquí la han retirado para liberar del contenido interno. ¿Por qué? Porque genera mucho dolor, ¿ok? Cuando son así, lesiones amplias que tienen mucho líquido, generan mucho dolor y es bien importante liberar eso, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. Voy a revisar rápidamente porque sé que tienen otro tipo de ponencia. Qué pena que el internet no nos ha ayudado mucho. Muchas gracias por la Sí, invitación. sí, doctora, gracias por esta excelente ponencia. Agradecemos su apoyo en el nombre del comité organizador de la tercera AGO SOCIMEP. A todos los que disfrutaron de esta ponencia, los esperamos en la siguiente ponencia. A continuación les dejaremos el link en los grupos de WhatsApp. Vamos a pasar las diapositivas de la doctora, no se preocupen, y el video estará guardado en lo que es el Facebook de SOCIEM CB Trujillo. Muchas gracias, doctora, más una vez, y esta ponencia la damos por finalizada.